Juegan las blancas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a perder el peón C. No estamos cerca. La pregunta es, ¿podemos buscar salvar la partida gracias al tema de las casillas críticas? Vamos a ver. Hola Daniel, bienvenido. Sí, yo también estoy considerando rey F3 porque la idea es justamente ir por el peón C. Y por supuesto tratar de crear una especie de oposición. Entonces a rey F3 sería un error para las negras, un gravísimo error colocar el peón en C5 porque estoy más cerca de ir por ese peón. E incluso las blancas ganarían. Por lo tanto, rey F3 las negras van a tener que colocar el rey en una de estas casillas. Y la mejor sería, por ejemplo, rey C2 para ir por este peón, tratar de, como quien dice, rodearlo. Pero puede venir esta jugada. Y fíjense que en ese momento el rey ya se acerca al peón. Vendrá este movimiento. Y cuando el rey vaya a B4 a capturarlo, es allí donde tenemos la bonita jugada rey D3. Porque a rey por peón tenemos rey C3. Y obtenemos la oposición y ya la partida es de tablas. Por lo tanto vamos a ver si no hay sutileza. Porque a este camino también las negras pueden optar por rey D2. Y fíjate que esta jugada puede venir rey C3. El peón avanza. Y aunque exista rey C4. Ah, no, rey C4 sí es una sutileza importante. Ya va, rey F3, rey D2, rey E4, rey C3. Cuando avance el peón viene rey C4. El rey tendrá que ir a esta casilla, rey por peón, rey aquí, y las negras ganan, porque controlan una casilla crítica del peón. Así que hay una sutileza aquí. Existe una sutileza, es importante detectar cuál es esa sutileza. Ah, puede ser entonces rey F2 de una vez. ¿Por qué? Porque si las negras intentan hacer una oposición de una vez. A ver, vamos a ver si... Claro, o sea, fíjense. A esta jugada rey F2, rey D2, oposición. En ese momento las blancas pueden romper la oposición avanzando el peón. Y cuando eso ocurra, que el rey vaya a esta casilla, existe rey E1. Y a rey C4, rey D2. Y a rey por peón, rey C3. Y hay oposición y la partida es tablas. Entonces, a rey F2 esta jugada no es posible porque hacemos C5. Pero quiero ver otra variante. Vamos a ver. Rey F2. Rey D2. C5. Y si hacen rey C3. Hago rey E3. Y rey C4. Rey D2. Ok, fíjense. Nuevamente esta variante con rey F2. Si las negras hacen rey C2. Sí, bueno, pensemos. Lo que pasa es que hay dos variantes, ¿no? Esta y esta. Ya hemos visto que esta jugada y rey D2 existe el avance del peón. Si el rey va a esta casilla, tenemos incluso rey D2 o la oposición. Creo que cualquiera da igual. Vamos a suponer que sea la oposición. Ok, rey C4. Y ahí hacemos rey D2. ¿Por qué? Porque a rey por peón o hacemos rey C3. Y ya tenemos la oposición. Por lo tanto me sigue gustando mucho esta jugada rey F2. Así que rey F2, ya creo que esta la hemos visto, ¿no? Que a esta variante. Vamos a ver si logro tener éxito pensando en otros caminos. Ok, sí. Rey F2, rey C2,
oposición rey E2, rey C3, avanzamos el peón, rey C4, rey D2, y a rey por peón, rey C3. Entonces lo que hay que preguntarse es, hay que tener cuidado cuando realicemos este camino, porque claro, hacemos oposición, rey avanza, el peón avanza. Cuando el rey venga a esta casilla y exista rey de 2, tal vez las negras quisieran mantener oposición, pero en este caso el rey puede ir a esta casilla, el rey va a esta casilla, el rey va a esta casilla, el rey va a esta casilla, y el rey regresa. O sea, siempre estamos a la espera de que las negras capturen el peón para buscar rey C3 oposición. Por lo tanto, rey F2 parece ser que ya funciona sin inconvenientes. Lo que falta ver es a rey F2 qué ocurre al avance del peón C5. Parece ser que no debería funcionar, ¿no? Ah, cuidado, puede ser que sí, vamos a ver. Vamos a ver. Miren lo siguiente, si a rey F2 viene la jugada C5, resulta que existe la jugada rey F1. Perdón, rey F1 no, rey E3. Con la idea de que si las negras hacen rey C2, hago oposición rey E2. Y si el rey va a C3, entonces tengo la bonita jugada rey D1, esperando rey por, nuevamente rey C2 es oposición. Así que a esta jugada rey F2, a este avance en rey E3 es bonita. Nuevamente, si las negras intentan rey C2, hago oposición. Y si viene por la casilla B3, en este caso tengo dos opciones, defender el peón y es una de ellas. Porque a rey B4, el rey lo coloco en esta casilla D2, ya rey por peón, rey C2, nuevamente obtengo oposición. Así que esta jugada, el avance del peón no parece ser correcto por esta jugada rey E3. Y que el rey vaya a la casilla C1 no tiene sentido porque hago esta y el peón negro se pierde. Así que rey F2, C5, rey E3, rey C2, boom, rey D2 es la jugada que hace que esta posición sea de tablas, porque a esta casilla me voy aquí y es tablas. Y si las negras van a esta otra, entonces tengo esta casilla y nuevamente es tablas. Es tablas, porque si el rey intenta alejarse aquí, hacemos oposición a distancia alejándonos. No se está logrando progreso. Bien, entonces rey F2 me gusta mucho, ¿no? Ya hemos visto que el avance del peón no funciona. Hemos visto que a esta jugada, como ya hay oposición, se avanza el peón. Y nuevamente la posición es de tablas, porque siempre el rey blanco estará a ver, ya va, vamos a ver si realmente eso es correcto. Rey F2, rey D2, C5, rey E3, rey aquí, rey aquí, rey aquí, rey por rey C3. Sí, parece que sí, o sea, rey F2, rey D2, C5, rey D3, rey E1, rey C4, rey D2, rey por C5 y rey C3. Nuevamente otro escenario de tablas teóricas. Entonces falta ver a esta jugada que ocurre a rey C2 y a rey C2. En este caso puedo nuevamente hacer oposición, porque cuando el rey vaya a esta casilla, avanzo el peón. Avanzo el peón. Y que el rey vaya a C2 no tiene sentido porque hago rey E1. Y cuando el rey vaya a C3 tengo rey D1, rey C4, rey C2, rey por C5 y rey C3. Tengo nuevamente acceso a la casilla donde sé que es tablas teóricas. Por lo tanto rey F2 me gusta, la voy a hacer. Muy bien. Ok, las negras han hecho rey D2, por lo tanto aquí rompemos la oposición con C5. Esta es la jugada clave. Y esta jugada rey D3 sabemos que rey E1 es la mejor. Porque voy a colocar el rey en D2 y cuando el rey captura el peón hago oposición y esto es tablas teóricas.
Wow. ¿Cómo hace pensar un simple ejercicio solamente con un solo peón, ¿no? Se sufre porque hay que buscar ese tema de oposición que son importantes en temas de finales.